Bienvenidos de nuevo a su canal, el lugar donde desentrañamos los misterios y las historias que nos encantan. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de buena energía y por supuesto con muchas ganas de chismecito del bueno. Hoy, amigos míos, vamos a meternos de lleno en un tema que ha tenido a muchos de ustedes con la intriga a flor de piel. Sí, ya vieron el título y no se equivoquen, porque lo que vamos a revelar hoy es de esos que hacen historia. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Aatai Ulusoy y su misteriosa cita con Serine Isarkaya, y el papel rojo, el lujoso hotel que aparentemente guardó el secreto de este encuentro. Prepárense porque vamos a ir paso a paso, analizando cada detalle para entender qué pasó realmente y por qué este tema sigue dando de qué hablar. Y antes de que nos sumerjamos en esta apasionante historia, si aún no lo han hecho, les hago una cordial invitación a que se unan a nuestra comunidad. Denle ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Así nos ayudan un montón a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que sin más preámbulos, vamos a desgranar esta historia. La noticia, o más bien el rumor, sobre una posible cita entre Aatai Ulusoy y Serine Isarkaya ha estado circulando en los medios turcos y en las redes sociales desde hace un tiempo. Ustedes saben cómo son estos temas, una pequeña chispa puede encender un gran incendio mediático, y aquí tenemos una hoguera completa. Lo que ha añadido un toque extra de misterio y especulación es la supuesta locación de este encuentro, un hotel de lujo. Ahora, ¿por qué un hotel? ¿Qué buscaban ocultar o que buscaban disfrutar en la privacidad que solo un lugar así podría ofrecer? Vamos a empezar por el principio. Aatai Ulusoy, para quienes no lo conozcan, es uno de los actores turcos más reconocidos y exitosos a nivel internacional. Su fama trascendió fronteras gracias a series como Medcezir, y, más recientemente, The Protector en Netflix. Es un actor con una gran legión de fans, admirado por su talento, su físico y para muchos por su aura de misterio. Siempre ha sido bastante reservado con su vida privada, y eso, amigos míos, es un imán para los paparazzi y los curiosos. Por otro lado, Serine Isarkaya, también una actriz de gran renombre en Turquía. Su talento es innegable y su belleza indiscutible. Al igual que Aatai, ella también ha participado en producciones muy populares, y su relación con Aatai en la serie Medcezir fue uno de los romances televisivos más aclamados por el público. Esa química que desbordaban en pantalla hizo que muchos fans soñaran con que esa conexión traspasara la ficción. Y aquí es donde entra el hotel. La información que ha surgido apunta a que en algún momento se rumorea que Aatai y Serine tuvieron un encuentro en un hotel de 5 estrellas en Estambul. Ahora, la clave de la historia no es tanto la cita en sí, sino el lugar asterisco. Los hoteles de lujo con sus suites exclusivas, su discreción absoluta y su personal entrenado para mantener la privacidad de sus huéspedes, son el escenario perfecto para aquellos que desean evitar los flashes y las miradas indiscretas. Podemos imaginar que si esta cita ocurrió, la elección del hotel no fue casualidad. Estos establecimientos ofrecen un oasis de tranquilidad y anonimato. Imaginen las suites presidenciales con entradas privadas, servicios de conserjería personalizados, y la posibilidad de disfrutar de una cena romántica en la habitación o en un rincón apartado del restaurante sin ser vistos. El personal está comprometido a no revelar la identidad de sus huéspedes, y la seguridad es máxima. Es el lugar ideal para que dos figuras públicas, conscientes de la atención que generan, puedan compartir un momento juntos sin la presión constante de ser fotografiados o abordados. Ahora, ¿qué se dice específicamente sobre este hotel? Los rumores apuntan a algunos de los hoteles más exclusivos de Estambul, aquellos que son conocidos por albergar a celebridades, políticos y personalidades de alto perfil. Estamos hablando de lugares que combinan una arquitectura impresionante, un servicio impecable y, por supuesto, una política de confidencialidad férrea. No es difícil imaginar a Aatai y Serine, si efectivamente se reunieron allí, disfrutando de las comodidades que solo un establecimiento de esta categoría puede ofrecer. Quizás una cena tranquila, una conversación íntima, o simplemente un tiempo de calidad lejos de los ojos del público. La pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué el secreto? ¿Estaban intentando reavivar una vieja llama? ¿Estaban explorando la posibilidad de una nueva relación? ¿O simplemente se trataba de un encuentro amistoso entre dos colegas que comparten una historia en común? La verdad es que al ser figuras tan mediáticas, cualquier movimiento, por inocente que sea, tiende a ser magnificado y objeto de intensas especulaciones.
Y el hecho de que hayan elegido un lugar tan discreto solo alimenta más la curiosidad. Los medios, por su parte, se han dado a la tarea de buscar pruebas, de rastrear movimientos, de intentar obtener una declaración oficial de los involucrados o del propio hotel. Y es aquí donde entra el desafío para ellos. Los hoteles de lujo, por su propia naturaleza, protegen la información de sus huéspedes. Es parte de su propuesta de valor. Por lo tanto, es muy difícil, casi imposible, obtener confirmación oficial sobre quién se hospedó o quién tuvo una cita allí, a menos que el propio hotel decida, por alguna razón muy particular, hacer una declaración, lo cual es extremadamente raro. Podríamos especular que si esta cita tuvo lugar, fue para mantener la discreción y evitar el torbellino mediático que acompañaría cualquier noticia sobre ellos como pareja o incluso como amigos cercanos. En el mundo del entretenimiento, la vida privada de las estrellas es a menudo un bien escaso y muy codiciado. Un hotel de lujo les ofrece ese santuario temporal. Es interesante notar cómo la elección de un lugar como este no solo habla de la necesidad de privacidad, sino también del estatus de las personas involucradas. Solo aquellos con la capacidad de pagar por tales servicios de exclusividad pueden permitírselo. Y Aatay Ulusoy y Serine Isarkaya, sin duda, se encuentran en esa esfera. La cobertura de esta supuesta cita ha sido variada. Algunos medios se centran en la posible reconciliación, otros en la discreción del encuentro, y otros simplemente en la expectativa de ver si hay algo más que amistad entre ellos, dados sus pasados en Medcezir. Lo cierto es que la imaginación del público vuela, y cada indicio, cada rumor, se convierte en un capítulo más de esta novela mediática. Y aquí es donde entra el papel del hotel como guardián del secreto. No es el hotel el que genera el secreto, sino que facilita que las personas mantengan su privacidad. Es un cómplice silencioso en la búsqueda de un momento íntimo, lejos de las cámaras y los titulares. Si la cita ocurrió, el hotel les proporcionó la burbuja de discreción necesaria para que ese momento fuera, precisamente, suyo. También hay que considerar el impacto que este tipo de noticias tiene en las carreras de los actores. Aunque algunos disfrutan del escrutinio público, otros prefieren mantener un perfil bajo en lo que respecta a su vida sentimental. Si Aatay y Serine buscan proteger su imagen y su espacio personal, un lugar como un hotel de lujo es una herramienta estratégica. Ahora, la pregunta final y la que todos se hacen, ¿qué significa todo esto? ¿Hay algo entre Aatay y Serine? ¿Fue solo un encuentro casual? La verdad es que a menos que ellos mismos decidan compartirlo, la respuesta permanecerá en el ámbito de la especulación y los rumores. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la combinación de dos estrellas tan populares, un rumor de cita y un escenario tan exclusivo como un hotel de lujo, es la receta perfecta para mantenernos a todos expectantes y entretenidos. El hotel, en este caso, se convierte en un personaje más de la historia, un telón de fondo de alta gama que subraya la importancia y la discreción de lo que supuestamente ocurrió. En resumen, hemos explorado la intrigante noticia de una posible cita entre Aatay Ulusoy y Serine Isarkaya, y cómo un hotel de lujo se convirtió en el supuesto escenario de este encuentro secreto. Hemos analizado la relevancia de la privacidad para las figuras públicas y el papel que los establecimientos de alta gama juegan en facilitar esa discreción. Hemos recordado la química que compartieron en Medcezir, y cómo esa conexión sigue alimentando la imaginación de los fans. Y finalmente hemos destacado que a pesar de los rumores, la verdad última solo la conocen ellos. Bueno, amigos míos, llegamos al final de nuestro recorrido por el lujoso secreto de Aatay y Serine. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya resultado tan interesante como a mí. Ha sido un placer desentrañar este misterio con ustedes. Muchísimas gracias por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes sobre esta historia? ¿Creen que hubo una cita? ¿Por qué creen que eligieron un hotel de lujo? Déjenme sus comentarios abajito, quiero leerlos a todos y debatir juntos. Y si disfrutaron de este contenido, no se olviden de regalarnos un gran like, compartir este vídeo con sus amigos que también son fanáticos de estas historias, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando de las historias que nos apasionan. Chao, chao.